Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sixman, donde hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer. La verdad que me lo he estado preparando un montón, pero sobre todo quería esperar al momento correcto de la temporada, ya que tampoco quería que terminase la temporada, pero quería estar al final, que es prácticamente donde estamos ya que queda menos de un mes para que empiecen los playoffs. Entonces hoy os traigo un vídeo muy especial, donde vamos a hablar sobre los 4 máximos contendientes para ganar el anillo de la NBA. Antes de empezar, quería comentaros brevemente que vamos a hablar sobre los que para mí son los 4 máximos favoritos a ganar el anillo de la NBA, pero trayendo dos equipos de la conferencia este y los 2 máximos favoritos de la conferencia oeste para mí. Aunque si os quedáis al finalísimo del vídeo os presentaré un poco también los que para mí son los 2 outsiders fuera de estos 4 favoritos, uno de la este y uno de la oeste. Sí que antes de empezar quería comentar también 2 cosas. La primera es que agradecería muchísimo un montón de apoyo en el vídeo de hoy, porque creo que es un vídeo muy interesante y muy entretenido, donde voy a presentaros un montón de info, pero que me ha llevado mucho curro, así que nada, eso, que espero que os guste un montón. Y sobre todo, lo más importante, quiero enseñaros una cosa, y es que hoy me ha llegado el regalo de cumpleaños que me hicieron mis tíos y mis primos, así que muchísimas gracias desde aquí. Y me ha llegado hoy, me lo quiero poner para el vídeo y os lo voy a enseñar, y es que me ha llegado esta preciosidad de camiseta que lógicamente para los que seguís el canal sabéis que me hace muchísima ilusión, así que nada, me la pongo y empezamos el... Bueno, pues ya estamos aquí con el camisetón de la Melo Ball que me han regalado por mi cumple, que fue hace unas semanas. Y nada, vamos a ir de lleno al vídeo porque el primer equipo del que vamos a hablar es que me ha parecido justo empezar con el reciente campeón, y es que los Boston Celtics, a pesar de que han tenido una temporada un poco más gris de lo que nos habría gustado ver a muchos fans, creo que claramente siguen siendo o el máximo favorito para ganar de toda la NBA, o por lo menos en uno de los 4 100%. Al final los Boston Celtics es un equipo que ya el año pasado con ese anillo que consiguió su 18º, poniéndose de nuevo por encima de Los Ángeles Lakers, que al final sigue haciendo las cosas muy bien. Es verdad que esta temporada, como veis ahí arriba, los Boston Celtics están 54-19, segundos del este, y el año pasado tuvieron bastante mejor récord del que van a tener esta temporada, pero aún así sigue siendo un récord bestial que muy probablemente, a pesar de que no lleguen a lo mejor las 60 victorias, se van a quedar ahí, lo cual sigue siendo un hito fantástico. Y al final sí que quiero hablar un par de cositas antes de empezar a hablar sobre la plantilla de los Celtics, y es que, como veis, los Celtics, para mí, lo más importante de esta temporada es que han seguido manteniendo su identidad, que para mí su identidad es ser un equipo extremadamente balanceado, es decir, el segundo en rating ofensivo de toda la NBA, con 120.4 siendo el segundo, y con 111.3 puntos permitido por cada 100 posesiones, siendo el quinto en mejor el rating defensivo de la NBA, lo cual creo que define muy bien a lo que son estos Boston Celtics, un equipo two-way que abusa mucho de los triples y que lógicamente sé que a muchos de vosotros nos gusta, y yo tampoco soy el mayor fan de ver a los Celtics por esa razón. Pero aún así, los Celtics, la verdad que a pesar de que lo que os comento no ha sido una gran temporada para ellos, y creo que lógicamente tienen muchas cosas que mejorar, aún así son, para mí, yo creo que para mí son el máximo favorito para ganar el anillo, probablemente porque el año pasado lo ganaron y lógicamente eso influye a la hora para nosotros de tomar decisiones, pero al final es un equipo que, mirando también a la larga, que es una cosa que os quiero presentar, en los Celtics este año van a tener 2 picks, el pick de primera ronda de su propio pick, que va a ser probablemente el pick 28, ahora mismo está proyectado a ser, y luego tienen la segunda ronda de los Washington Wizards. Bueno, es la mejor entre muchos, pero es la mejor de los Wizards, porque los Wizards son lógicamente el peor equipo y van a tener el mejor pick de segunda ronda. Entonces, van a tener un pick en el 28 y en el 31. Yo personalmente, viendo cómo son las renovaciones ahora de los jugadores de segunda ronda, que se suelen hacer como 4 años por el mínimo, yo personalmente creo que los Celtics no van a interesarse tanto por ese contrato de 4 años de primera ronda, y probablemente quieran o muevan esa primera ronda, como ha hecho Brad Stevens, que también quería comentar ahora, estos últimos años, y potenciarla en varias segundas rondas que conviertan a la larga. No sé qué harán ahí los Celtics, pero creo que pueden hacer cositas interesantes con esos picks y aumentar un poco más ese fondo de armario de picks, como han hecho estos últimos 2 años Brad Stevens, que es uno de los mejores general managers de la liga, ex entrenador de los Celtics, ya la general manager desde hace un par de años, y que está haciendo las cosas increíblemente bien. La verdad, creo que el gran mérito de esta plantilla es suyo, pero creo que tampoco hay que desacreditar o quitarle mérito a Joe Mazzulla, que creo que es un entrenador bastante infravalorado, a pesar de que el juego, lo que os digo, no pueda ser el que más nos guste a muchos fans de la NBA. Sigue siendo un entrenador eficaz, que hace buenas rotaciones. Sí que es verdad que a mí
en momentos finales de partido muchas veces no me convence lo que hace, pero quitando eso, Joe Mazzulla sigue siendo un auténtico entrenadorazo y creo que es un gran líder para estos Celtics del banquillo, a pesar de su joven edad, que creo que tiene 36 años o 37, si no me equivoco. ¿Qué pasa? La plantilla de los Celtics sigue siendo igual a la del año pasado, prácticamente igual, pero tiene algunos matices que quiero comentar, ¿vale? Me voy a quitar de en medio y es que, como veis, la alineación titular sigue siendo igual que la del año pasado, con Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum y Kristaps Porzingis, con un banquillo bastante similar al del año pasado, pero mucho más potente por la explosión que ha tenido Peyton Pritchard de esa posición de sexto hombre, junto a Jordan Walls, que aunque se extrañe, es que esta temporada está jugando de escolta por la carencia un poco de generación exterior que tienen, Sam Hauser, Al Horford y Luke Cornett. Y luego, esto es un matiz que quiero comentar, les falta un hueco en la plantilla. Personalmente tiene pinta de que va a ser J.D. Davidson, que está afiliado a su equipo de la G-League y bueno, ha estado relacionado con los Celtics porque le draftearon y probablemente le suban para ese último puesto, pero hay que ver si a lo mejor no pescan en otro sitio. Y luego tienen a Baylor Sherman, pick de este año de los Celtics, la verdad que no ha jugado mucho, pero al final era un veterano que cogieron, que bueno, hay que ver cómo les sale, pero ahora mismo tampoco hay mucha prisa con él, aunque yo personalmente creo que se puede convertir en un jugador bastante interesante. Y luego al final también tenemos a Torrey Craig, que fue cogido con el buyout market y que de momento está aportando minutos interesantes y que está tirando 44% de 3, que es algo muy reseñable. Luego Xavier Tillman, que está teniendo un año bastante malo y entre lesiones y eso no está jugando prácticamente nada. Y luego Neemias Queta, que a mí me parece uno de los jugadores más infravalorados de esta plantilla y que es un grandísimo pivot de un gran nivel, ¿vale? Como veis, es una plantilla que todos conocemos, lógicamente tampoco os estoy enseñando nada nuevo, pero creo que estos Celtics al final siguen siendo el core de 8 o 9 jugadores suficientes como para pelear una silla de playoffs a cualquiera, y creo que es lo más importante. Al final sí que es verdad que Jrue Holiday no ha tenido la mejor temporada y que, pues bueno, Porzingis ha estado ahí con las lesiones. Es verdad que ha jugado partidos, pero solo ha jugado 37 partidos y al final el año pasado sí que iban más sobrados en el este y no les importó mucho que Porzingis se perdiera X rondas, pero la realidad es que van a necesitar mucho de Porzingis en estos playoffs, sobre todo si quieren enfrentarse a los hipotéticos Cavaliers, que lógicamente van a aparecer en este vídeo, o a otros equipos como pueden ser los Knicks, que también van a necesitar jugar como Porzingis, pero sobre todo para el emparejamiento hipotético en las finales. Entonces, al final Porzingis el año pasado no juega la final contra mis Mavs y en el fondo daba un poco igual porque nos machacaron igual, pero necesitan que Porzingis esté sano. Y al final lo que os comento, Jrue Holiday, sobre todo ofensivamente esta temporada, ha tenido una producción bastante pobre, está promediando por debajo de 11 puntos, pero creo que eso lo contrarresta un poco el hecho de que Derrick White está teniendo una gran temporada ofensiva. Es verdad que ha bajado un poco su porcentaje de 3, pero aún así sigue produciendo a un gran nivel. Y sobre todo para mí un poco lo que hay que destacar es no el bajón, porque no es un bajón, porque sigue siendo un jugador de élite de la NBA, pero la realidad es que Jaylen Brown esta temporada, por lo menos en la temporada regular, creo que ha sido un poco decepcionante, sobre todo viniendo de lo que vino a hacer en la postseason el año pasado, pero aún así, lógicamente, yo confío mucho en estos Celtics, a pesar de que no son mi equipo que más quiero, por lo que me hicieron el año pasado en las finales. Lógicamente son un equipazo y Jaylen Brown pues van a necesitar también un grandísimo nivel de él si quieren pretenden ganar a un equipo sobre todo del oeste en las finales o esas hipotéticas finales de conferencia a las que se pueden enfrentar. ¿Qué pasa? Que no os he comentado. Voy a presentaros un poco también pues quién es la estrella de cada equipo y quién va a defender a este equipo principalmente y dar la cara por ellos en los momentos importantes. Y ese, lógicamente, tiene que ser Jason Tatum, ¿vale? Jason Tatum me da mucha rabia porque no él, sino la afición NBA y el hate que le cae a Jason Tatum constantemente. Personalmente no lo entiendo. Sé que lógicamente a mi gusto da un poco de rabia porque cuando tú ves jugar a Jason Tatum es un jugador muy conformista en cuanto a su potencial baloncestístico, sobre todo atlético a mi gusto, porque tiene... Lógicamente se lo dicen y él recae mucho en sus triples, ya que tira 20 tiros por partido y más de 10 de ellos son de 3, lo cual es una barbaridad. O sea, más de la mitad de sus tiros son triples, siendo el jugador que es, con la capacidad de anotación que tiene, con la capacidad de penetración. Entonces, lógicamente, eso puede parecer un poco de desperdicio, pero al final Tatum está haciendo una temporada escandalosa, promediando 36,4 minutos, 27,1 puntos, 8,7 rebotes, 6 asistencias, 1,1 robos, 0,5 tapones y 3 pérdidas por partido, tirando un 46% en tiros de campo, un 35% de 3 y un 81% en tiros libres. Jason Tatum es magnífico, está en su octava temporada de la NBA y tiene todavía solo 27 añitos, lo cual es que está en su prime. Y para mí hay una cosa a destacar y es que lógicamente esta temporada
ha aumentado mucho, ha tenido una mejora en su capacidad de asistencias, pero mucha gente, por al final, ha tenido una mejora en su capacidad de playmaking, porque siempre ha sido un pasador, a mi gusto, ni bueno ni malo, ha sido un pasador correcto, tirando a bueno, pero tampoco es un grandísimo pasador. Pero la realidad es que está distribuyendo más esta temporada, pero mucha gente le recrimina que pierde más balones. A ver, yo es que también pienso que sí, tiene un turnover ratio, si no me equivoco, de hecho de 2, básicamente, pero las pérdidas que tiene no son tanto de pases, sino son más situaciones donde la defensa le presiona. O sea, las estrellas se ven expuestos a otro tipo de situaciones en las que, por ejemplo, jugadores que tienen que distribuir la pelota no se ven expuestos y por ahí también reducen lógicamente sus pérdidas. Entonces, creo que no hay que penalizarle tanto por ese hecho del turnover ratio, que aún así sigue estando bien, o sea, un 2 está bien, pero lógicamente creo que un gran favor de Jason Tatum y la estrella de unos Celtics que este año en los playoffs lógicamente sí que tiene que dar la cara y no se puede tener un nivel bastante reducido como el que tuvo el año pasado. Y yo espero unos muy buenos playoffs de Tatum. Yo creo que de verdad va a tener unos muy buenos playoffs. Ahora vamos a pasar a hablar del siguiente equipo y son los Denver Nuggets, ¿vale? Yo a los Denver Nuggets les tengo muchísimo cariño y quiero de verdad que hagan unos muy buenos playoffs, ¿vale? ¿Qué pasa? No se han tenido la mejor temporada, ¿vale? 47-28, es verdad que el año pasado hicieron un 57-25 y ya tienen más derrotas que el año pasado, pero aún así probablemente superen las 50 victorias, por lo que para mí siempre el superar ese margen de 50 victorias te afianza bastante como uno de los favoritos para pelear por un anillo. Y para mí en gran parte de este mérito se debe más a Michael Malone que a Calvin Booth, que ahora hablaré de él, pero no creéis que me tiene muy enamorado de lo que hace, pero sí que Michael Malone, quiero resaltar una cosa de él, y es que creo que tiene mucho mérito de él esta temporada, que él habiendo exigido claramente cambios en la plantilla, porque los ha exigido y ha exigido que se mejore utilizando a algunos jóvenes para conseguir veteranos o jugadores más afianzados en la liga en los que él confía más, la realidad es que Calvin Booth no lo ha hecho y él, a pesar de que no sea lo que él propone y que él ha recriminado además por activa y por pasiva, que tienen que aprovechar la era de Jokic al máximo y que necesitan otro tipo de jugadores, los está utilizando más, que es algo que yo exigí un poco desde aquí, desde el canal a principio de temporada, que tenía que darle más bola a los jóvenes a pesar de que a lo mejor no confíe tanto en ellos o no les gusten, y creo que por eso también tiene mérito, porque ha salido un poco de su zona de confort, está jugando a los jóvenes, últimamente por ejemplo Zignay además le está saliendo muy bien, yo tampoco soy un gran fan, pero le está saliendo bien, y Julian Strawther este año le ha dado mucho más protagonismo, Christian Brown es que se lo merece él solo, y luego pues eso, creo que eso no se habla, pero lógicamente tiene mérito. Y sobre todo, lo más importante, quieren ir por su segundo anillo. ¿Qué pasa? Los hace 2 años campeones de la NBA tienen un problema principal. Y es que, como veis ahí, su rating defensivo es de 115.9 por cada 100 posesiones. Mientras que su rating ofensivo sí que es muy bueno porque son el cuarto. Pero, ¿qué pasa? Es complicado, ¿vale? La realidad es que es complicado ver a un equipo de la NBA pelear por un anillo siendo la 21ª defensa. Estamos hablando de la 10ª peor defensa de la NBA, lo cual es muy preocupante, ¿vale? Lógicamente sí que hay que tener en cuenta que en playoffs van a defender mejor. Es verdad que han tenido a Aaron Gordon de baja mucho esta temporada, solo ha jugado 45 partidos esa temporada, si no me equivoco, y lógicamente es su mejor defensor, sobre todo en el ala, que sufren bastante ahí en cuanto a cuestión defensiva, y también que también ha estado bastante, bueno, no ha estado bastante tiempo defensivo, pero sí que se ha notado bastante la baja en los pocos tramos que no ha estado, pero cuando no ha estado Peyton Watson, esa baja en el ala se ha notado, y al final estamos hablando de un jugador como Peyton Watson que juega 24 minutos por partido y que está rindiendo un gran nivel, y Aaron Gordon que está promediando 46% de triple, que está jugando genial. Entonces estos Nuggets lógicamente tienen que apretar, pero creo que se pueden apoyar en una plantilla que a pesar de ser corta sigue siendo muy buena, ¿vale? Y es que estos Denver Nuggets al final tienen un quinto titular a mi gusto muy potente, con Jamal Murray, Christian Brown, Michael Porter Jr., Aaron Gordon y Nikola Jokic. Luego un sexto hombre, Russell Westbrook, que les está funcionando increíblemente bien, con Julian Strawther además, Peyton Watson, Zignay y DeAndre Jordan, que lógicamente esa posición pues tendrían que mejorarla urgentemente. Y luego Jalen Pickett, Hunter Tyson, Vlatko Cancar, Dario Saric y Darron Holmes II, que para quien no lo sepa fue draftado este año por los Nuggets en la primera ronda, simplemente que se lesionó justo antes del inicio de temporada para toda la temporada. Y es una pena porque creo que va a ser un jugador importantísimo para ellos las próximas temporadas, porque a mí de verdad que me gusta muchísimo y me gustaba muchísimo el draft y me dio muchísima pena porque creo que habría sido el pivot suplente con diferencia de este equipo. Me parece mejor que Zignay y lógicamente mejor que DeAndre Jordan, ¿vale? Por comentar un poquito el banquillo, para mí, a ver, lógicamente no es el mejor, pero la realidad es que por lo menos el hecho de tener a jugadores como Russell Westbrook o Peyton Watson te da cierta
cierta versatilidad en cuanto a que son dos jugadores atléticos que corren bastante por el campo, sobre todo Peyton Watson, a mí me encanta, pero es verdad que Russell Westbrook está funcionando muy bien con ellos. ¿Qué pasa? Yo ya lo comenté en un vídeo, Russell Westbrook está tirando 33% de 3, y eso, bueno, en temporada regular le sirve, pero la realidad es que a Russell Westbrook, cada minuto que esté en pista, el jugador que le esté cubriendo le va a flotar. Entonces, si Westbrook en un partido de playoff se tira 9 triples, si te mete 3 o 4, estás bien, porque con eso te salvas. Pero como mete 1 de 9 todos los partidos que juega en playoffs, es un problema. Entonces, ese es el único riesgo que tiene jugar con Russ estas últimas temporadas, que si te está metiendo los triples va a ser un peligro, porque los equipos van a tener que cerrarle un poquito más y ahí ya va a poder entrar a canasta y va a ser peligroso. Pero si no mete los triples, ojo, porque pueden perder una pieza fundamental de su banquillo. Entonces eso hay que tenerlo cuidado, porque además yo no sé cuánta responsabilidad le va a dar a Julian Strawther, que es verdad que ha jugado muy bien esta temporada, pero no estoy yo tan seguro cuánta confianza le va a dar. En cuanto al quinteto titular, como os he comentado, Aaron Gordon ha estado lesionado mucho tiempo, pero creo que cuando juegue en playoffs va a ser lógicamente fundamental para unos Nuggets que le necesitan muchísimo. Además, lo que os he comentado, esta temporada está tirando 46% de 3, que creo que está pasando un poco por debajo del radar, y sí que lógicamente van a necesitar enfocarse a mi gusto bastante en los tableros de un equipo que le necesitan los tableros. Pero creo que también, por ejemplo, en eso puede ayudar Michael Porter Jr., que a pesar de que no es un grandísimo reboteador, a mí personalmente me parece un jugador bastante infravalorado y que creo que está haciendo una temporada muy buena, ¿vale? O sea, a mí Michael Porter Jr. me está encantando, está tirando 40% de 3, está promediando 18 puntos por partido. Creo que es un jugador que ha mejorado muchísimo y que, sobre todo, lo más importante, ha conseguido ser un jugador que se mantiene salvo. No, creo que no se ha perdido ningún partido esta temporada, o si eso se ha perdido 1 o 2. Entonces, creo que tiene muchísimo mérito. Y luego Christian Braun, que es un jugador que me tiene completamente enamorado y que está siendo increíblemente esta temporada y que está siendo uno de los jugadores más eficientes de la NBA, que lo vimos en mi vídeo de los jugadores más eficientes. ¿Qué pasa? Que antes de pasar a hablar de Jokic, sí que quiero comentar que lógicamente necesitan un gran Jamal Murray. No sé si necesitamos el Jamal Murray de playoffs que promedia 27 puntos por partido, pero por lo menos necesitamos un Jamal Murray regular, que creo que es lo más importante. Sí que es verdad que las estadísticas brutas de Jamal Murray ahora a final de temporada están resultando ser bastante buenas, promediando 21,6 puntos, tirando un 40% de 3, pero al final de Jamal lo que necesitan es regularidad, y creo que el único problema que ha tenido Jamal esta temporada y estos últimos años desde que ganaron el anillo es que le falta regularidad, ¿vale? Ya sea por las lesiones, ya sea porque hay partidos que desaparece y hay partidos que mete 50 puntos, y no necesitamos tampoco que Jamal meta 50 puntos todos los partidos, pero por lo menos que meta todos los días 22, 30, 19... No sé si me entendéis, pero creo que es algo que es muy importante para estos Nuggets si quieren de verdad sobrevivir en un oeste que va a estar peleadísimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Su gran arma, lógicamente, es este señor de aquí, ¿vale? Hay que ser conscientes de que Jokic está haciendo una de las mejores temporadas ofensivas de la historia de la NBA. Y está siendo increíble, o sea, 36,5 minutos, 29,3 puntos, 12,8 rebotes y 10,2 asistencias por partido, promediando triple-doble, el único jugador de la historia junto a Oscar Robertson y Russell Westbrook en hacerlo, y que probablemente lo va a completar, porque además esta última final de temporada, lógicamente, va a apretar. Y 1,8 robos con 0,7 tapones y 3,3 pérdidas, pero al final es que cómo no va a perder la pelota a una persona que se le exige tanto durante todos los partidos, y luego tirando un 58% de tiros de campo, un 42% de 3, que es verdad que ha bajado un poco, pero es que no iba a mantener ese 45 o ese 50 que tuvo alguna parte de la temporada, y luego 80% en tiros libres. Al final Jokic es el mejor jugador del mundo. Yo ya he dicho que para mí se merece el MVP esta temporada a pesar de lo que esté haciendo Shea, que lógicamente está haciendo una temporada increíble y es el mejor anotador de la NBA, pero Jokic va mucho más allá. Entonces, lógicamente, creo que es el arma fundamental para estos Nuggets. Lógicamente, si se lesionase o cualquier cosa, los Nuggets automáticamente pierden todas las opciones que tienen. Pero quiero destacar una cosa antes de pasar a hablar del siguiente equipo, y es que creo que los Nuggets también pueden tener un problema, y es que ya lo vimos con los Lakers, que si los equipos se centran en no dejar llegar la pelota a Jokic y que el resto del equipo te va a cooperar con los espacios libres que puedan tener, ahí los Nuggets pueden encontrar problemas serios. Lógicamente creo que Michael Malone haría ajustes rápidos para los siguientes partidos para conseguir llevar el balón a las manos de Jokic, pero la realidad es que si los equipos se centran principalmente en eso, pueden llegar a darles problemas, a pesar de que Jokic lógicamente sea una auténtica fiera y que es, pues lógicamente, el mejor jugador del mundo y que es prácticamente imparable, aunque yo creo que puede tener algún matchup complicado, sobre todo en unas hipotéticas finales. Por ejemplo, hay que verle contra unos Cavs, pero creo que los Cavs o los Thunder lógicamente en unas finales de conferencia le pueden dar bastante por saco, pero bueno, yo creo que él lo resolvería porque los grandes jugadores resuelven esas situaciones.
Ahora vamos a pasar a hablar del tercer equipo, que son los Cleveland Cavaliers. Primer equipo del este, el que ha sido el mejor equipo de la NBA durante gran parte de la temporada, solo que a pesar de que ahora han vuelto a recuperar la senda de la victoria, sí que tuvieron esta mala racha de 4 o 5 partidos perdidos, y es verdad que el mes de marzo no ha sido su mejor mes, o ha sido su peor mes, de hecho, pero la realidad es que los Cavaliers son buenísimos, ¿vale? O sea, tienen sus flaquezas, lógicamente, pero creo que para empezar hay que destacar lo más principal, y es que Kenny Atkinson le ha cambiado la cara a este proyecto en general, ¿vale? Lógicamente, creo que se refleja muy bien, no en ese rating defensivo de 111.9 por cada 100 posesiones, que es muy bueno, y ser el séptimo equipo de la NBA defensivamente es muy bueno, y que en playoffs probablemente vaya a ser mejor, sino ese rating ofensivo, ¿vale? Creo que los Cavs, lo único que les pasaba con JB Bickerstaff, bueno, lo más grave a mi gusto, teniendo en cuenta la plantilla que tenían, era la poca eficiencia ofensiva, teniendo en cuenta los jugadores que podían tener. Creo que potenciaba muy poco el nivel ofensivo que podían llegar a tener los Cavs, y creo que es lo que ha hecho Kenny Atkinson. Es verdad que viene ese ayudante muchos años en los Warriors, y lógicamente eso le ha enseñado a cómo liderar un buen ataque, y creo que se ve muy bien. O sea, creo que los Cleveland Cavaliers para mí son el equipo que mejor juega al baloncesto esta temporada. Creo que es el equipo que más en equipo juega, más poco egoístas son sus jugadores, y creo que eso se va a ver muy bien ahora cuando veamos las estadísticas de Donovan Mitchell, que os quiero comentar un par de datos que creo que son muy interesantes, ¿vale? Pero creo que hay que también agradecer mucho a estos señores que está allá arriba. ¿A quién? A Mike Gamsey, ¿vale? Mike Gamsey es el general manager de los Cleveland Cavaliers, y creo que se habla poco de lo bien que lo está haciendo ese señor los últimos años. Porque creo que, por ejemplo, en la adquisición de Andre Hunter, muchos otros general managers en la situación que están los Cavs, como por ejemplo lo ha sido Sam Presti, que yo es algo que he criticado, no habrían hecho el movimiento, pero los Cavs verdaderamente se han dado cuenta que están ante una de las grandes oportunidades que va a tener que tiene su franquicia para ganar un anillo esta temporada, y han hecho un movimiento que tampoco es que sea negativo a la larga económicamente, y que claramente les ha hecho mejores. Entonces, creo que ese hecho de Mike, que refleja Mike Gamsey a la hora de querer ganar y no esconderse, y querer ser mejores y querer tratar de ser auténticos candidatos al anillo, creo que refleja muy bien, y creo que aumentan para mí las posibilidades de los Cavs, porque al final los Cavs, si fuesen un equipo como por ejemplo puede ser, yo que sé, los Grizzlies, que nunca llegan a dar el paso, a pesar de que no estén al nivel de los Cavs, pero me entendéis, no llegan a dar el paso, eso también luego se transmite en el campo, que al final ves que tú, a pesar de que sois buenos, sabéis que os falta talento, y creo que los Cavs lo bueno es que se lo están creyendo, y en gran parte eso también por lo que aporta desde fuera el equipo y la franquicia. Entonces creo que eso lógicamente hay que respetarlo. Y en cuanto a los picks, que es lo que quería comentar, que se me olvidó antes de decirlo, pero lo que antes, que los Nuggets no tienen picks, lo cual es un desastre, es que los Cavs van a tener 2 picks para este draft, su propia segunda ronda y la de Milwaukee, que están proyectadas para ser pues la suya, la última del draft, o la penúltima, y la de Milwaukee para ser como el pick ahora mismo el 49 o el 50, lo cual pues bueno, son 2 rondas malas. La verdad que su de primera ronda no lo van a tener ellos, así que lógicamente eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? La plantilla, pues la plantilla todos la conocemos, ¿vale? Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley y Jarrett Allen, con un banquillo increíble de Ty Jerome, que he de deciros que está siendo uno de mis jugadores favoritos de ver esta temporada. O sea, qué barbaridad de jugador. Sam Merrill, DeAndre Hunter, Dean Wade y Tristan Thompson, con Craig Porter Jr., Javonte Green, Isaac Okoro y Jalen Tyson. Como veis aquí, los Cavs tienen un roster spot todavía abierto. Probablemente se dice que vaya a uno de sus jugadores two-way, ya veremos a quién. Es verdad que Luke Travers tiene pinta, pero un poco como J.D. Davidson, de momento no he querido ponerlo, pero la realidad es que tampoco esperéis que fichen aquí ninguna cosa extremadamente interesante. Yo dije que creo que tenían que abrir por un pivot suplente, Nick Richards, pero creo que bueno, de momento les gusta este juego de intercambiar a Mobley en los minutos de que no esté Jarrett Allen, pero yo ya lo he dicho, es que el problema es que si se les lesiona a Jarrett Allen, ahí es donde se abre el problema, porque no tienen otro pivot o otro jugador interior decente. Entonces, bueno, a pesar de eso, por comentar un poco los jugadores de banquillo, al final, bueno, Jalen Tyson fue drafteado este año, un jugador un poco que puede hacerlo todo, aunque yo no soy un gran creyente de él en estas primeras temporadas de la NBA, a pesar de que es un jugador que es más veteranillo. Creo que Jalen Tyson sí que cuando tenga sus 25 26 años creo que va a ser un jugador muy interesante para la liga, pero creo que ahora mismo en estos Cavs lógicamente no tiene cabida porque hay muchísimo talento, sobre todo en el ala. Entonces luego se junta ahí que está Isaac Okoro, que creo que está haciendo una buena temporada, pero un poco para mí decepcionante. Yo me esperaba más cositas de esta temporada. Luego tenemos a Javonte Green, que fue firmado por el mínimo hace unas semanas y que bueno, pues está haciendo su aporte ahí, pero tampoco va a tener mucha importancia lógicamente en el equipo. Y luego tenemos a Craig Porter Jr., que es un jugador que tuvo un buen nivel la temporada pasada, pero que la realidad es que esta temporada
A pesar de que está tirando bien y que está jugando bien, ha tenido muy poco protagonismo, lógicamente por la explosión de Ty Jerome, que está siendo increíble. O sea, os voy a leer las estadísticas de Ty Jerome, porque es que Ty Jerome en menos de 20 minutos por partido está promediando 50% en tiros de campo, 43% de 3, 12 puntos y 3 asistencias en menos de 20 minutos. Repito, para mí uno de los mejores jugadores de banquillo de esta temporada, y que si hubiese promediado en vez de 19, 27 minutos por partido, probablemente estaría en la pela por el sexto hombre del año. Luego Sam Merrill, un grandísimo tirador, que yo sé que en los Cavaliers le tienen muchísima estima. Sí que es verdad que no está teniendo una gran temporada en cuanto a porcentaje de 3, pero no es solo un tirador, ¿vale? Es un jugador que defensivamente no es Luke Kennard, ¿vale? Para que me entendáis, es un jugador que se puede plantar defensivamente y que al final es un jugador que sabe poner la pelota en el suelo. Es un jugador que a mí me parece más interesante de lo que simplemente por fuera refleja. Luego DeAndre Hunter, que ya os he comentado que para mí me pareció una adquisición exquisita y que está promediando 14 puntos por partido desde el ala suplente, siendo ese revulsivo de banquillo. Y luego Dean Wade, que ya jugó muy bien de titular y que está jugando muy bien esta temporada. Y luego Tristan Thompson, que lógicamente pues es Tristan Thompson, ¿vale? ¿Qué pasa? Muchos me preguntáis, bueno, ¿por qué he puesto a Strus de titular? Bueno, para empezar es porque Strus está siendo titular cuando está jugando. Lo que pasa es que empezó la temporada lesionado y ahora se ha vuelto a lesionar en unos partidos, pero está siendo el titular. ¿Qué pasa? Strus para mí es uno de los jugadores más infravalorados de la NBA. ¿Por qué? Porque es un tío que pasa súper desapercibida su capacidad para crear para otros. Y creo que por eso es la diferencia de por lo que él está de titular y no de suplente. Porque de suplente, en vez de estar, tiene que estar DeAndre Hunter, que va a ser el anotador de ala, el jugador que les va a dar puntos, porque DeAndre Hunter se ha consagrado como un anotador dentro de la liga. En cambio, Max Strus es un jugador que tiene capacidad de tiro, pero que sabe poner la pelota en el suelo, que tiene muchísima capacidad de playmaking, aunque no lo parezca. Y de verdad que parece un point forward, o sea, es de verdad un jugador muy bueno con la pelota en las manos y es muy inteligente, y creo que es por eso perfecto para este equipo titular, porque complementa muy bien a los bigs, ya que les da ese glue guy en la alineación titular, que también se planta bien defensivamente, a pesar de que me parece un pelín sobrevalorado defensivamente, y que me gusta mucho. Creo que con Mobley tiene muy buenas conexiones, con Jarrett Allen también. Creo que les da un playmaker más dentro de lo que cabe, a pesar de ser un playmaker secundario en ese quinteto inicial, y creo que eso ayuda mucho al movimiento de balón con tanto jugador de tanto talento que tienen. Lógicamente luego, para hablar del resto, pues por ejemplo Darius Garland, para comenzar con él, es que yo estoy enamorado de Darius Garland. O sea, a mí me encanta, me parece un jugador absolutamente fantástico y que yo soy súper fan. O sea, me parece increíble, que está teniendo una temporada increíble además. O sea, 20 puntos por partido, 7 asistencias, tirando 40% de 3, o sea, la temporada de Garland está siendo espectacular. Luego Mobley, otro que está siendo increíble, otro de mis jugadores favoritos. Es que los Cavs me encantan porque tienen un montón de jugadores que me encantan, porque está haciendo una temporada increíble. Para mí Mobley, además, ya lo he dicho, tiene que ser el defensor del año. Y luego Jarrett Allen, que está haciendo una temporada bastante infravalorada. Lo que pasa es que, como se rodea de tales bestias, es complicado sobresalir, pero está haciendo una temporada muy buena, tirando más de 70% en tiros de campo, y está haciendo un 13-10, lo cual está muy bien. Pero, lógicamente, hay que hablar de su jugador estrella. ¿Y por qué quiero, sobre todo, antes os he dicho, comentar un par de datos interesantes de Donovan Mitchell? Es que para mí Donovan Mitchell está haciendo una temporada increíble. Es uno de mis jugadores favoritos de la NBA desde hace años, desde cuando estaba en Utah. A mí me encanta Donovan Mitchell, me parece increíble. ¿Y qué quería destacaros? Que es que este año está siendo la temporada de Donovan Mitchell con menos minutos de toda su carrera. Y es muy curioso porque la temporada con menos minutos de toda su carrera es la temporada en la que además va a ser 100% jugador All-NBA. Y creo que es muy destacable. O sea, Donovan Mitchell en 31,3 minutos está promediando 24 puntos, 4,4 rebotes, 4,9 asistencias, 1,3 robos, 0,2 tapones y 2,1 pérdidas por partido, tirando un 44% en tiros de campo, un 37% de 3 y un 83% en tiros libres. Es verdad que los porcentajes le han bajado un poco a Donovan, pero la realidad es que la temporada que está haciendo es auténtica, o sea, es escandalosa, ¿vale? Sí que es verdad que los números son más bajos, tanto de él como de Garland, como de Mobley, como de Allen, porque son jugadores que están jugando muy poco. Entonces creo que eso es algo que quería destacar mucho, ¿vale?, del equipo de los Cavs. Y es que creo que lo bueno es que creo que sus jugadores llegan muy frescos, ¿vale? Creo que el equipo de los Cavaliers va a llegar muy frescos, creo que llegan descansados, no han tenido tanta exigencia. El banquillo es bestial, es uno de los mejores banquillos de la NBA. Y eso también ayuda. Y al final, por ejemplo, un equipo como los Celtics, que ya hemos visto, llega con los jugadores que han jugado todos 36, 37 minutos por partido. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y los Cavs, sus titulares juegan 30, 28 minutos por partido. Y eso cuenta, ¿vale? Entonces, creo que los Cavs van a poder seguir apoyándose mucho. Y a la hora de la verdad, cuando ya lleguen las finales de conferencia o las finales, si llegan, Donovan Mitchell, por ejemplo, ahí va a poder jugar 40 minutos por partido y meter 35 puntos. Entonces, yo confío mucho en Donovan Mitchell, creo que está haciendo una temporada increíble, está siendo muy clutch y yo confío muchísimo con él en estos playoffs. Y de verdad que creo que hay que tener mucho ojo con estos Cavs y con estos Cavs de Donovan Mitchell, que están liderados por él, porque pueden hacer cosas muy especiales.
Y ahora vamos a pasar a hablar del último equipo y volvemos al oeste y lógicamente nos queda por hablar de los Oklahoma City Thunder. Los Oklahoma City Thunder claramente tienen dos piezas fundamentales en su equipo, en su franquicia, que son Sam Presti, lógicamente, el que para muchos es considerado el mejor general manager de la liga, aunque yo he de decir que ya estas cosas que está haciendo en los últimos años, a mi gusto, de pecar ya en exceso de retener assets, creo que le está saliendo mal, porque luego esos assets que está reteniendo al final ahora se le están acumulando, que es una cosa que quiero hablar ahora antes de empezar a hablar de los jugadores. Y luego Mike D'Antoni, que creo que es un grandísimo entrenador y que hace jugar a su equipo increíblemente bien al baloncesto y que les motiva muchísimo cada noche a pelear como perros todos los partidos, y creo que eso le honra muchísimo como entrenador a pesar de lo joven que es. ¿Qué pasa? Quería comentar una cosa, además de que son los primeros en el oeste y que van 61-12, que mejorando muchísimo la temporada pasada, a pesar de que ya fueron primeros del oeste el año pasado, y que tiene un rating ofensivo muy bestia con 120.1 por cada 100 posesiones, lo cual creo que mucha gente no lo sabe, pero creo que está muy guay teniendo en cuenta que son conocidos como un equipo defensivo, y lógicamente el mejor rating defensivo de la NBA, pero por mucho, con 107.1 por cada 100 posesiones. ¿Qué pasa con lo que quiero hablar de los assets? Los Thunder esta temporada, los assets van a tener muchos, pero ¿qué pasa? Tienen la primera ronda de los Clippers, que les va a convalidar porque es la mejor de los Clippers, Rockets o no sé qué otro equipo, y lógicamente la mejor ronda de esas va a ser la de los Clippers, que va a estar como por el 22, y luego una segunda de Atlanta, que también está protegida creo que del 31 al 40, pero van a estar por encima del 40 los Hawks, si no me equivoco, sí, porque entrarán a playoffs yo creo, o mínimo estarán en play-in, así que esa ronda también les va a caer. ¿Por qué he puesto primera protegida? Bueno, es que tienen 3 rondas más de primera ronda, pero estos Thunder para mí tienen un problema principal, y es que esas 3 primeras rondas son la de Miami protegida del 1 al 14, la de Filadelfia protegida del 1 al 6 y la de Utah protegida del 1 al 10. O sea, la de Utah y la de Miami no la vas a conseguir, y la de Filadelfia no la vas a conseguir. O a lo mejor sí, pero ahora mismo los Sixers van quintos con el peor récord de la NBA, o sea que ahora mismo si no saltas en 2 equipos se quedarían con ese pick, y si lógicamente pues ganan más partidos, pero es que los Sixers ya no están yendo a ganar partidos, entonces probablemente te quedes sin 3 picks que podrían haber sido potencialmente buenos, no en cuanto a tenerlos, porque sí, también habría sido increíble tenerlos, pero muy probablemente no los tengas, sino en cuanto a poder moverlos, que es lo que quiero hablar. Sí, probablemente varios picks de estos, ahora mismo no sé deciroslo de cabeza, pero muy probablemente convaliden en picks que tengan o el año que viene suyos o próximas segundas rondas. Pero para mí ese es el problema, que estás perdiendo assets de primeras rondas que pueden ser muy valiosos, que podría ser movido ahora jugándote su valor hipotéticamente y que luego no hubiese convalidado para los equipos a los que tú se lo has mandado, y que esos equipos luego se comiesen las hipotéticas convalidaciones que van a tener de este pick se transforma en 2 o 3 segundas rondas. Y creo que eso lógicamente es lo que quiero hablar de Sam Presti, que tampoco hay que ser tan agarrado a lo que tienes, porque luego muchas de estas cosas, a pesar de que sí vas a conseguir obteniendo cosas como picks futuros o picks de segunda ronda, no van a ser el real valor que tenían esos picks originales que tú podías haber movido y que eran muchos más valiosos. Entonces, eso quería comentarlo porque me da un poquito de rabia que no lo haga Sam Presti. Y, bueno, comentar que lógicamente los Thunder tienen un anillo, pero es el de Seattle. O sea, los Thunder en el fondo, como franquicia de Oklahoma, quiere su primer anillo y lo quiere conseguir con esta plantilla. A ver, los Thunder para mí tienen la plantilla lógicamente más completa de la NBA. O sea, estamos hablando de Shea, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren y Isaiah Hartenstein, Cason Wallace, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Kenrich Williams, Jalen Williams, Nikola Topic, AJ Mitchell, Alex Caruso, Dillon Jones y Ousmane Dieng. La plantilla es una auténtica barbaridad. O sea, hablando un poco rápido para quitarnos de encima rápido estos abajo, al final Nikola Topic, drafteado este año con el pick número 11 o número 12 si no me equivoco, perdonadme ahora mismo si me equivoco, pero no me acuerdo, pero estaba proyectado para ser uno de los 3 mejores jugadores del draft. O sea, hay que ver cómo les sale, pero tiene pinta que le va a salir bien. Luego Dillon Jones, que es un jugador interesante, pero que yo tampoco soy gran fan de él. Y luego Ousmane Dieng, que sí que creo que tiene potencial, pero hay que ver si se lo quedan los Thunder o lo mueven, porque va a ser restricted free agent el año que viene y va a ser su última temporada de contrato rookie. Y luego AJ Mitchell, que es una auténtica barbaridad de jugador, ya lo he dicho, me está encantando y me parece uno de los rookies más infravalorados. Y luego ya pasamos verdaderamente a los jugadores que son de rotación. Alex Caruso es una auténtica bestia defensiva y lo sigue siendo, y a pesar de que los tiros no le están entrando, a los Thunder no les importa y es lo importante. Luego Cason Wallace, increíble, el quinto jugador con más minutos de esta plantilla, inclusive más minutos, si no me equivoco, juega que Isaiah Hartenstein o que Lu Dort, uno de los dos, no me acuerdo ahora mismo. Es increíble, o sea, Cason Wallace es una auténtica barbaridad de jugador, a mí me encanta. Le he puesto como base suplente, pero la realidad es que no juega como base nunca, o sea, juega más como base, parece ya casi que Isaiah Joe, pero bueno,
Cason Wallace está jugando muy muy bien, al igual que Isaiah Joe, que es otro jugador que me encanta, y al igual que Aaron Wiggins. O sea, este terceto este trío que tienen de banquillo, a mí los Thunder me enamora. Sobre todo, mi jugador favorito de estos tres es Aaron Wiggins, pero Isaiah Joe y Cason sobre todo también me encanta. Sobre todo, comentar sobre Aaron Wiggins, que me parece un jugador increíblemente bueno, inteligente, o sea, extremadamente inteligente, y que para mí siempre hace la jugada correcta. A mí me parece un jugador fantástico, y que a pesar de que sus números brutos muchas veces no sean increíbles, porque realmente no tiene la importancia que debería tener, es un jugador que al final te promedia 12 puntos por partido, tirándote 40% de 3. Un jugador fantástico. Y luego Kenrich Williams, un jugador que les encanta, que tira bien de 3, que es el hustle guy, y que bueno, que lógicamente es muy bueno. Y Jalen Williams, que últimamente está jugando increíblemente bien al baloncesto. Se ha clavado un par de triples dobles, es un grandísimo tirador de 3, y yo pensaba que iba a tener una importancia un poco más residual a la hora de llegar a playoffs, y creo que verdaderamente va a tener minutos de importancia en el equipo, y yo la verdad que no me lo esperaba. Y luego, lógicamente, ya pasando al quinto titular, pues hablamos de Lu Dort, uno de los mejores defensores de la NBA, y que para mí esta temporada debe estar en el NBA First Defense de All NBA. Y lógicamente, pues para mí uno de los 5 o el cuarto más favorito para ganar el defensor del año. Para mí se lo merece, por ejemplo, más que un jugador como Dyson Daniels, que sí, que promedia muchas asistencias, pero Lu Dort es mejor defensor que Dyson Daniels. Y luego, por ejemplo, Isaiah Hartenstein, que es una auténtica bestia, está jugando increíblemente bien al baloncesto, y que al final es un tío que te promedia un 11-11 con casi un tapón por partido, pero 2 stocks, porque también promedia un robo. Entonces es un equipo completísimo, que lógicamente lo completan sus 3 grandes superestrellas. Jalen Williams, que está haciendo una temporada bárbara con 22 puntos por partido. Para mí, no sé si va a ser jugador All NBA, pero va a estar en la conversación. Chet Holmgren, que desde que se ha recuperado de la lesión está siendo increíble, y no me esperaba menos de él. O sea, 15 puntos, 9 rebotes, tirando unos porcentajes no tan buenos como hay que se esperaba, pero la realidad es que Chet Holmgren le han metido súper tranquilo a lo largo de la temporada. Es un tío que está promediando solo 27 minutos por partido, y esa otra cosa que también quería resaltar de nuevo con los Thunder. Es un equipo que solo hay 2 jugadores que han jugado esta temporada más de 30 minutos por partido: Jalen Williams y Shea. El resto del equipo ha jugado menos de 30 minutos. Van a llegar muy muy descansados a playoffs, y eso, repito, que hay que tenerlo en cuenta. Y lógicamente nos queda hablar de la superestrella y del otro grande candidato a ganar el MVP de la temporada. Yo ya he dicho que para mí tendría que ser Jokic, pero aún así sí merece sus flores, porque al final muchas veces se le critica por lo de los tiros libres y tal, y es verdad que no es agradable ver. Muchas veces yo, cuando estoy viendo a los Thunder, me molesta verle jugar a veces, porque da rabia, porque es feo. Me parece que es poco respetuoso hacia los rivales, el hecho de cómo trata de provocar las faltas. A mí eso no me gusta nada de él, pero eso no quita que es el mejor anotador de la NBA, ¿vale? O sea, ahora mismo no hay mejor anotador puro de la NBA, porque creo que Shea, muchas veces nos olvidamos de que Shea es un jugador muy completo, porque promedia por partido 34,3 minutos, 32,9 puntos, 5 rebotes, 6,3 asistencias, 1,8 robos, un tapón, o sea, casi 3 stocks por partido, que es una barbaridad, y 2,5 pérdidas, tirando 53% en tiros de campo, 37% de 3 y 90% en tiros libres, siendo uno de los jugadores más eficientes de la NBA, como vimos. Pero sí, es un base anotador, no es un base playmaker, ni mucho menos. Es un base que sí que promedia sus 6,3 asistencias, pero Shea es un anotador puro, o sea, pero purísimo. O sea, sí que tiene... puede pasar bien la pelota, pero porque es un auténtico crack jugando al baloncesto, y puede hacer lo que le da la gana, pero realmente no es un pasador, ni mucho menos. Solo que tiene la calidad de sobra como para distribuir el juego para sus compañeros. Pero la realidad es que Shea es un anotador, y creo que me gusta mucho esa faceta de él, porque muchas veces la gente creo que se olvida que Shea es el mejor anotador con diferencia de la NBA. Un poco lo que en su momento fue KD Durant, que sí, que había muchos jugadores de muchos estilos, pero en cuanto era meter canastas, claramente el mejor era Kevin Durant. Pues ahora para mí es Shea, bueno, o en su momento, por ejemplo, James Harden, ¿vale? Pero me entendéis, que es un anotador primario, y creo que eso lógicamente hay que tenerlo en cuenta. Y por último, antes de terminar el vídeo, comentaros que para mí, os he dicho que van a ser los 2 Dark Horses. Bueno, no sé si Dark Horses, pero yo ya os lo he dicho que para mí el Dark Horse del oeste son los Clippers. Hay que tenerlos en cuenta. También hay una posibilidad de que no entren ni en playoffs y que se queden fuera en el play-in, pero yo verdaderamente creo que inclusive a los Thunder, que hablamos, pueden enfrentarse contra ellos en primera ronda, y creo que de verdad les pueden dar pelea, aunque hay que ver. Pero yo confío mucho en los Clippers, y no van a ganar
no van a ganar el anillo, pero me gustaría verles por lo menos hacer un gran run en playoffs, porque creo que tienen posibilidades reales de hacerlo. Y luego, estos no son del Dark Horse, pero bueno, había que mencionarles en el vídeo porque los Knicks claramente para mí son el claro tercer candidato a ganar el este, simplemente que creo que lo van a tener muy complicado porque yo creo que llegan destrozados. Y luego es que en el este, a partir de ahí, los Pacers y los Pistons no les veo, lógicamente, por la inexperiencia y la falta de talento diferencial. Y luego no tampoco veo probablemente a los Bucks haciendo nada. Entonces, eso, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis, aquí con la camiseta de la Melo nueva. Y nada, que muchísimas gracias, darle mucho apoyo, que ya sabéis que ha sido un vídeo muy largo, pero que espero que os haya gustado un montón. Y sobre todo que espero que os haya molado y que os haya entretenido, que al final es lo principal. Así que nada de eso. Un like, suscribiros, comentar, compartir el vídeo y esas cosas que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, os veo en el próximo vídeo de Sixman, que vienen un montonazo de cosas. Y nada, así que estad preparados. Un abrazo.